Listos, continuamos entonces. Sí, listo nomás. Ok, vamos. Vamos, muy bien. Bueno, ¿qué reflexión les merece esta lámina? Digamos, ¿están familiarizados con este proceso de desarrollo de proyectos? ¿Es una nomenclatura eh, eh, que usan ustedes o es diferente a lo que están acostumbrados? Profesor, sí, yo la conozco. Generalmente en los proyectos mineros y de aeropuertos se trabaja el mismo modelo, pero en la etapa 4 puede ser EPC o EPCM. ¿Ah? Ahí se le queda falta la M ¿De por lado. mantenimiento? ¿Qué? No, no, management. Generalmente, Management, ok. claro, lo podría ser Fluor, Bechtel o Ya, Acciona, bueno, alguna de ese tipo de modelos de proyecto. Y no sé si hay otro compañero de curso pero en la etapa uno para iniciar todo el concadenado de situación, en Chile hay una gobernanza que viene del comité de proyecto, ¿eh? Que hay miembros ¿cómo se llama? Del área de la construcción, exministro de Obras Públicas, que aprueba los diferentes tipos de proyectos. Y no me acuerdo en este minuto cómo se llama ese comité, pero el que aprueba los primeros estudios de perfil. ya. ¿Eh? Y ahí en ese comité nacen todos los proyectos de infraestructura pública. Claro, ahí se llena, es decir, desde túneles de camino a los Andes, a Cajón del Maipo, que son otros pueblos o ciudades chicas, grandes trenes, líneas de trenes nuevas, nuevos aeropuertos, etcétera. Ahí está todo. ¿Eh? No sé si Edgardo, Interesante. no me acuerdo cómo se llama ese comité. Ahora, lo voy a buscar, pero lo comento. Estos puntos de decisión que en alguna literatura los llaman gateways, o no he podido encontrar la mejor palabra en español, la verdad. Si me ayudan, les agradezco, pero aquí eh, en estos puntos verdes eh, se suelen hacer, o por lo menos en el Reino Unido y eh, um, eh, sí, en el Reino Unido se hacen esos gateway reviews y por lo general son eh, conformados o participan en la revisión paneles de expertos que le ayudan al dueño del proyecto o al cliente o a la autoridad a tomar esa decisión eh, de continuar madurando o desarrollando el proyecto e invirtiendo en ingeniería y en estudios eh, y en diseños eh, antes de proceder de pasar de una etapa a la otra. Eh, um, y esos gateway reviews tienen una gobernanza muy clara. Eh, um, mm, Me pregunto, o les pregunto, si en Chile se hace eh, ese tipo de gateway reviews, teniendo en cuenta que para proyectos ferroviarios particularmente, pues este proceso de 5 etapas, eh, o incluso de las primeras 3 etapas, pues puede tomar años, varios años, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo funciona en Chile? ¿Se hacen estos gateway reviews o no? Mm, ¿Y se documentan esas decisiones en alguna parte? Si uno quisiera, eh, como ciudadano, saber eh, en qué está el proyecto X Ah, eh, no, y, no se y- hace. y- y No, por qué sí, estamos sí, sí hay uno, haciendo. hay un comité de infraestructura
que se ingresa todos los proyectos. Y, pero al Hay final una todas las mesa, evaluaciones que se hay una hacen acá en mesa, Chile son más de nivel hay una mesa económico, que, como que no son técnicas. no, hay una mesa, no, hay una mesa técnica. En la Y Dirección de esta mesa, Concesiones se publican con un desfase de claro, 3 meses todos los proyectos que son de interés público. De hecho, así es. uno se mete a la Dirección de Concesiones, están priorizados los que están en construcción, operación o están a nivel de estudio. Y hay una publicación, hay un inspector fiscal Trimestral. finalmente que está a cargo y tiene por ley tiene que publicar el informe mensual de avance. Entonces, hay proyectos grandes que se siguen de esa forma, pero con información súper resumida. O sea, no hay un detalle mayor que eso. Ya, Sí. ya. Eso, Eh, eso es la- algo que a mí me impresiona, pues no me impresiona, pero me llama mucho la atención que buenas prácticas que adoptamos en una tipología de proyectos, a veces no las replicamos en otra tipología. Entonces, Felipe Rivas, creo, hablaba de, oiga, esto sí se hace en el modelo concesional, eh, y en los otros modelos, eh, pues creo yo que deberíamos intentar, como planificadores públicos, y nos ponemos en los zapatos de planificadores públicos, aplicar esas buenas prácticas, independientemente del mecanismo de contratación eh, que se use para el proyecto, ¿no? De hecho, esta estructura que se ve en la imagen es muy parecida a la que se usa en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es donde los proyectos públicos tienen que ir a evaluación, si es que los proyectos son rentables finalmente para poder desarrollarse. O sea, existe una metodología del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para proyectos de transporte ferroviario, que está publicada en su página, que la cual es antigua, de 2016, no sé si habrá alguna actualización en donde en base a esa metodología el Estado lo que hace finalmente evalúa en las distintas etapas si es que el proyecto es rentable socialmente y si es rentable, se puede avanzar y construir finalmente. Y hay todo un tema de los beneficios que capta esa evaluación o no. Y el tema político también es un tema que finalmente Sí, te sirve para avanzar o no en algunos aspectos. Como decías tú, Felipe, eh, no siempre los mejores proyectos avanzan. de acuerdo, de y acuerdo. simplemente complementando lo anterior, hay un comité de expertos también que ve un proyecto, si no me equivoco, cada 30 años. Y ahora se emitió un informe para los proyectos de infraestructura del 2025 al 2050, por ahí. ¿Mm? Es decir, La CPI también siempre está metida ahí, claro, Carlos Cruz ahí. sí, claro, efectivamente el exministro Cruz estaba metido ahí. Y casi todos los proyectos, yo diría casi la gran mayoría, todos los proyectos tienen este mismo tipo de metodología. Tiene claramente estas diferentes puertas de entrada y salida. Y cuando un proyecto se cae, podríamos decir, indica por qué se cayó. Y si se quiere reingresar, tiene que haber por lo menos haber superado por qué se cayó. ¿Eh? Claro, Este el mismo, yo tengo más experiencia bueno, en minería, en las presentaciones que yo le hacía a Cochilco con otro equipo. Y para cualquier proyecto minero de, no sé, 3.000, 4.000 millones de dólares, tiene la misma metodología. Uno indica la obra, los beneficios, la extracción, etcétera, todo, y va uno pasando por etapas. Aquí, obviamente, esto es un esquema general. En el detalle se colocan en cada puerta, para cada proyecto se indica cuándo tiene que entregar nuevamente la próxima claro, evaluación para subir la etapa. Y obviamente el perfil de proyecto dice un monto muy general de beneficio y de costo. Y ya cuando uno está en factibilidad, ya estamos con ingeniería básica, obviamente. ujú, Pasamos eso en un proyecto minero son 10 años eso, aproximadamente. así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Pues me alegra saber que en Chile eh, sí se utilizan estas puertas de entrada y salida, que creo que son parte fundamental del proceso de planeación pública de proyectos.
y creo que cuando una de estas puertas o cuando una de estas instancias le cierra la puerta a un proyecto, eh, creo que es porque el proceso de planeación pública es un proceso riguroso y busca que únicamente los mejores proyectos lleguen aquí y pasen acá. Ahora, también lo que he observado mucho, eh, eh, por lo menos en Colombia y en Perú, y un poco más recientemente en Panamá, es que pareciera que hubiera una obsesión para llegar aquí, para llegar a este punto, como si ese fuera el éxito de los proyectos, ¿no? Salir a licitar el contrato principal. Y eso es apenas una partecita pequeña de todo el proceso, ¿no? Aquí en la etapa 4 es donde están los riesgos más grandes. eh, y aquí en la etapa 5 es donde se obtienen y se materializan los beneficios verdaderos de las inversiones ferroviarias. Entonces a veces me sorprende esa obsesión eh, de muchas personas de llegar acá a como de lugar, ¿no? Pero bueno, eso hace parte de un poco la gobernanza Son los que bonos, requieren estos son los proyectos. premios. Claro, 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 claro. Muy bien. Eso era lo que tenía para conversar del caso colombiano. Nos quedan 30 minuticos que quisiera dedicar un poco al caso británico, nuevamente dando un brochazo de cómo se planifican los proyectos ferroviarios, cómo se hace esa planeación pública, hablando un poco de gobernanza y institucionalidad y participación de diferentes entidades. Um, este, para que tengan un poco el panorama de cómo nacen eh, y se formulan y se toman decisiones en los proyectos de infraestructura pública del Reino Unido, um, el Ministerio de Hacienda tiene muchísimo poder en el Reino Unido y, y establece junto con la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, que es el IPA, esas metodologías de planeación pública que obliga a todos los proyectos, independientemente de quién es el patrocinador o quién es el originador del proyecto, obliga a que se usen las mismas metodologías. Eso lo que hace es facilitar la evaluación de los proyectos en esas puertas de entrada y salida que veíamos ahora, pero también facilita la comparación de los proyectos y el monitoreo del desempeño de los proyectos. Um, y, y otra clave importante de la gobernanza de infraestructura británica es esta tendencia a adoptar una mirada de portafolios, donde se logra o se intenta balancear eh, eh, entre riesgos y beneficios de diferentes proyectos, digamos, lograr el mejor balance a nivel de portafolio. Hoy en día, estas dos entidades ya no existen, se fusionaron en una especie de ministerio muy poderoso que hace la planificación de infraestructura eh, y, 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 también define
las estrategias para lograr los objetivos de esa planeación de infraestructura, ¿no? Y con esa mirada de planeación y de estrategia obtiene los permisos del Ministerio de Hacienda. Ya para mostrar un poco más en detalle lo que es el sector férreo del Reino Unido, pues es una red principalmente de pasajeros que, digamos, tiene unos altos niveles de inversión pública, pero también atrae mucha inversión privada. Y, y eso es gracias a la gobernanza y a las buenas prácticas de planeación pública que suele exhibir el país, ¿no? Eso atrae a la industria ferroviaria, al mercado ferroviario, que, pues, como ustedes bien saben, no es la industria más gigante y variada y diversificada que pueda existir, ¿no? Son unos jugadores o unos actores eh, eh, que, que se cuentan, digamos, eh, eh, que se cuentan fácilmente, digamos, no son muchos los actores. Entonces, la planeación y la gobernanza juega un papel supremamente importante para atraer a esos jugadores. A manera de ejemplo, la red férrea británica es una de las más intensamente utilizadas de Europa, ¿no? En promedio, cada kilómetro de vía férrea británica soporta casi el doble de tráfico que en Francia, ¿no? Entonces es una red con una intensidad de uso muy alta eh, y por ende el tema de seguridad juega un papel preponderante y la seguridad se garantiza con unos procesos de planeación pues muy rigurosos, ¿no? Eh, A principios de los 90 se privatiza el sector férreo británico, y con esa privatización aparecen un montón de actores, ¿no? Desde gestores de infraestructura hasta empresas de material rodante, empresas operadoras de pasajeros, empresas operadoras de mercancías, reguladores, grupos de estándares y de seguridad, entre muchos otros. Y eso pues ha hecho que la planeación pública de proyectos férreos en el Reino Unido pues sea compleja, ¿no? Es un ecosistema muy maduro y al mismo tiempo muy complejo, y hoy en día está pasando por una transformación importante, eh, volviendo a centralizar eh, ese ecosistema en, en un, en un, en una autoridad ferroviaria más poderosa y con alcance eh, más amplio, digamos, en todo el proceso o en todo el ciclo de vida de los proyectos. Y entonces, en la actualidad, en el Reino Unido se está creando esta entidad pública, esta autoridad pública que se llama Great British Railways, y que va a quedar en el centro del sector ferroviario del país, ¿no? Lo que busca esta transformación es simplificar el funcionamiento del sector férreo británico, asignar responsabilidades más claramente,
y poner en el centro al usuario, ¿no? Eh, Planear y tomar las decisiones de inversión con el usuario en el centro de las decisiones. Y busca también que el sector mejore su desempeño desde el punto de vista de sostenibilidad y se convierta en un sector más innovador, ¿no? Se crea entonces como ese cerebro y líder único y punto focal del sector ferroviario, eh, con la potestad de administrar toda la red ferroviaria, teniendo como principal objetivo el interés público, una entidad que pueda pensar a largo plazo, y este tema es muy importante en el sector ferroviario, es eh, poder tener a alguien que se dé el lujo, entre comillas, de pensar a largo plazo y tomar decisiones objetivas y técnicas a nivel de portafolio, ¿no? Eh, um, Así está concebida Great British Railways, y vamos a ver pues qué resultados empieza a dar en los próximos años. Pero eh, como ven, pues va a tener esa responsabilidad de, eh, de mantener el sistema férreo británico y de responder a las políticas públicas del Ministerio de Transporte. Algunas lecciones que quisiera compartir del caso británico, lo que les decía, la gestión de portafolios de largo plazo, eh, una función, digamos, que es clave en el, en el desarrollo ferroviario de los países. eh, Tener a alguien que pueda pensar en esos objetivos o esas metas de políticas públicas más ambiciosas y de largo aliento. eh, ya eh, no es el mismo que ejecuta. Entonces, es importante considerar eh, esa separación de las funciones eh, de estrategia y de ejecución y operación. Disculpa, Felipe, profesor, Dale. ¿esta empresa es privada 100%? ¿El Estado tiene Es- no, 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 es estatal. estatal? Esto es, 100% sí, esto es estatal. estatal. ¿Cómo Esto es lo hace? estatal. Entonces, ¿cómo de- se hace? Great British Railways es el diseño de una estrategia de largo plazo ferroviaria. Esa es una de sus principales funciones. Estrategia de largo plazo eh, eh, ferroviaria que aprueba el Ministerio de Transporte, y hay unos, digamos, unos mecanismos de gobernanza eh, que impiden que el ministerio, que es más político, por supuesto, eh, cambie de manera unilateral la estrategia de largo plazo. Eh,
le asigna también quenales. Ya, ok. Ok. Eh, Acá nosotros tenemos el metro que es una empresa privada, pero el dueño del Estado. ¿Es como ese modelo? es similar a ese modelo, correcto. Porque para lograr el liderazgo de largo plazo. Es decir, si yo tengo que renovar desde Londres y voy a Newcastle, que está en la punta de arriba, y tengo que reparar toda la línea nueva, ¿el Estado por vaivén puede recortar el presupuesto o ese presupuesto ya está cerrado para ello, para esta línea de tren? Pues en teoría debería estar protegido el presupuesto y comprometido e intocable, pero en la práctica, pues mire lo que está pasando con High Speed 2, que pretende conectar a Londres con Birmingham y un poco más hacia el norte. El proyecto ha sufrido recortes precisamente porque los sobrecostos se han vuelto recurrentes. Eh, y eso ha hecho que la política intervenga en el proyecto y, y se reversen decisiones eh, previas que incluso han afectado sí, los compromisos presupuestales y el que sufre al final del día es el proyecto. Eh, entonces, pues en la práctica no es, eh, no es tan claro esa interacción entre el ministerio y Muchas la gracias. No entidad. quiero monopolizar la conversación, pero ¿la línea de trenes en Londres es solo persona o también es carga? Eh, Como les mostraba por aquí en la lámina, aquí están las dos redes. La de la izquierda es ¿Ya? pasajeros, verás que es la más Sí. densa, y aquí Ah, está eso a es la carga. derecha la red de Ya, ya. carga. Sí, esta es carga, esta es carga. Muchas gracias. Sí, y, ¿Y la utilidad de la empresa dónde viene? ¿De la carga o de la persona? no, de los pasajeros, De de los los pasajeros. pasajeros. Sí, 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 Bueno, sí. yo estuve, bueno, soy el más viejo acá, yo también estuve allá, pero, y efectivamente el tren los días sábados y los viernes en la noche la gente va a matrimonio y se sube al tren, lo más divertido. Sí, ¿Eh? Cosa que en Chile nunca lo he visto, ¿no? O sea, todos van de Londres a York a una fiesta o a Durham a una fiesta. Eh, es decir, claro, el tren en verdad mueve mucha gente. sí. Fíjese, eh, las principales fuentes de recursos de la entidad eh, son los pasajeros y, por supuesto, los subsidios del ministerio. Eh, eh, sí, el servicio de carga está mucho más eh, como a distancia de la entidad. Eh, pero bueno, otro tema que quería mostrar un poco es cómo esa planeación pública eh, se impone objetivos eh, eh, mucho más transversales, digamos, o mucho más eh, altos de la mera estructuración o planificación ferroviaria. Entonces, incluye objetivos, por ejemplo, de eh, cómo distribuir mejor las inversiones ferroviarias
en todo el país, ¿no? Y ese tipo de decisiones empieza a impactar eh, en esas puertas de entrada y salida que veíamos en el proceso, en el diagrama del proceso de desarrollo, empieza a impactar cómo se toman esas decisiones eh, para que un proyecto pase o no pase de la etapa uno a la 2, de la 2 a la 3, etcétera, etcétera. Eh, eh, Esta entidad eh, se da el lujo de definir ese tipo de objetivos de más alto nivel y traducirlos ya a nivel de programas y de proyectos ferroviarios. Pero también lo que hace es pensar en otro tipo de elementos que creo que también lo tocábamos al principio y es el desarrollo de capacidades, ¿no? Eh, y cómo asegurarse de que el país cuenta con las capacidades y con los ingenieros y con los operarios y los tecnólogos suficientes para ejecutar el portafolio ferroviario. Eh, entonces, parte de la planeación pública del sector férreo británico incluye el relacionamiento con el sector académico, el relacionamiento con el sector privado, por supuesto, para invertir en desarrollo, en investigación e innovación, ¿no? Eh, Aquí lo que les quería mostrar es este tema de la estrategia de long term, largo, sí, largo tiempo. Toda esta planificación la hacen usando esa metodología de los 5 casos que les mostraba anteriormente. Eh, y esta metodología se convierte, yo la comparo con una especie como de bitácora eh, que deja registrada eh, todas esas decisiones eh, eh, de por qué un proyecto avanza o no en su proceso de maduración. Eh, Nuevamente, los beneficios más amplios del proceso de planeación. Aquí incluyo en el mismo esquema que mostraba ahora este tema de sostenibilidad, ¿no? Esto hace parte fundamental del proceso de planeación de proyectos férreos en el Reino Unido y obliga a que todos los proyectos piensen cómo están respondiendo a exigencias y objetivos de política pública más amplios desde el punto de vista de sostenibilidad y a insertar estos criterios o estos aspectos en la misma estructuración de los proyectos, ¿no? Eh, eh, y, y, y se convierte entonces eh, en un criterio de priorización y de evaluación de proyectos tan importante como el tema económico, como el tema financiero y los otros aspectos que estamos más acostumbrados a escuchar al momento de revisar proyectos. Planificación pública que, que incluye el tema de capacidades. Voy a empezar a pasar un poco más rápido, pero fíjense ustedes que los proyectos empiezan a desarrollar sus propias estrategias de formación, ¿no? Y las empiezan a adoptar entre diferentes proyectos, pero también a nivel sectorial de transporte, los proyectos férreos empiezan a dejar lecciones para otros sectores.
Aquí algunos ejemplos de lo que se hizo en Crossrail para contar con la fuerza laboral y las capacidades que necesitaba el proyecto. Como parte de la planificación, se diseñaron requisitos contractuales eh, para, para exigir que los contratistas dejaran capacidad instalada y se comprometieran con el tema de empleabilidad eh, um, eh, en sus contratos. eh, y así el proyecto logró, digamos, construir una fuerza laboral que hoy en día pasa a los nuevos megaproyectos férreos que se desarrollan actualmente como High Speed 2. En ese proceso de planificación se toman decisiones como la creación de academias para formar a los tomadores de decisiones, a los funcionarios públicos que van a gerenciar este tipo de proyectos, ¿no? Esto hace parte también de la planeación pública de los proyectos ferroviarios, porque, porque son conscientes de que sin estas capacidades, por muy bien diseñados que estén los proyectos, las probabilidades de que fracasen son altas, ¿no? Si los gerentes, tanto del lado público como del lado privado, no tienen las capacidades necesarias para sacar adelante el proyecto. Voy a pasar un poco más rápido acá. Este tema también implica un esfuerzo importante de planificación y es cómo coordinarse con la cadena de suministro, con contratistas y con proveedores para conjuntamente hacer esfuerzos de formación, ¿no? Planificar cómo el proyecto puede beneficiar a a poblaciones particulares que el Estado quiera, eh, digamos, ayudar a través de las inversiones ferroviarias eh, y pensar también a futuro cómo el sector férreo puede crear más oportunidades para el país desde el punto de vista de innovación y desarrollo, ¿no? Cómo puede seguir siendo un referente global en innovación ferroviaria y seguir atrayendo talento en el sector férreo. Todo esto hace parte de la planeación. Aquí, bueno, el sesgo por optimismo creo que ya lo habíamos mencionado, pero pues quería mencionar que Crossrail no fue ajeno a esa enfermedad del sesgo por optimismo. Se subestimó la complejidad del componente de integración de sistemas. Se pensó que como iba muy bien la construcción de las obras civiles y de las obras tempranas, pues que el proyecto iba bien, pero se subestimó la complejidad de integración de sistemas y eso hizo que el proyecto se retrasara y también sufriera de sobrecostos. Se subestimó la magnitud del trabajo remanente, entonces se hablaba, hubo un momento en el proyecto en que se hablaba de que el proyecto estaba 95% completo, ¿no? Y ese último 5% eh, creó unos retrasos pues inesperados, ¿no? Eh, y de ahí el tema de sesgo por optimismo y una, eh, los esquemas de gobernanza alrededor del proyecto eran tan rigurosos que evitaron abrir operaciones prematuramente, lo cual podía poner en riesgo la seguridad de las operaciones.
Eh, Soy consciente que estamos llegando al final de la hora, entonces, pues no quiero repetir este tema de, de sesgo y de obsesión por fecha de apertura, pero sí quisiera terminar con las lecciones aprendidas en estos dos casos, y es el tema de planificar con una eh, estrategia de largo plazo, eh, adoptar una visión de portafolio en los proyectos ferroviarios, e insisto en la palabra portafolio porque estos proyectos son tan grandes que se pueden subdividir en subproyectos, ¿no? El proyecto Crossrail eh, fue tan grande que dentro de él se consideraban como un centenar de proyectos. Entonces, la planificación se vuelve pues más compleja y es necesario adoptar ese enfoque de portafolio que le permita al dueño del proyecto pues generar los mayores beneficios de todos los involucrados y articular todas esas partes que intervienen en estos proyectos tan grandes. Con eso quiero cerrar la sesión de hoy, la clase de hoy, y agradecerles a todos y a todas por su atención, por su tiempo y desearles una feliz noche y esperar que nos veamos en una semana con la clase 2 donde vamos a adentrarnos un poco más en la metodología de los 5 casos. Entonces, por favor, échenle un vistazo a los links que les compartí eh, y hablar también un poco más de planeación corporativa, eh, ya en el diseño, digamos, de las autoridades para entregar o para ejecutar este tipo de proyectos. Con eso termino. Gracias, Felipe. ¿Me compartes la clase, por favor? Claro que sí. Gracias a todos. Un saludo. Nos vemos el próximo Muchas gracias. martes. Estaba muy bueno. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Muchas gracias. Gracias, que gracias. estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.